En este video les voy a mostrar cómo se manipula un control que posee la biblioteca Swing que nos va a servir para mostrar datos en forma tabular. Este control es el denominado JTable y nos permite mostrar un conjunto de datos con forma de tabla, es decir, con filas y columnas, cada una de las columnas con una cabecera que indique el significado de esa columna. Estos controles son particularmente distintos a todos los controles que ya conocemos, tanto los de listas como los controles más simples, porque a diferencia de los otros, los controles JTable no almacenan los datos que se deben mostrar. Es decir, el control JTable no conoce directamente qué dato va a mostrar en cada celda, sino que aparece una clase intermedia denominada TableModel. Esta clase model o modelo realmente tiene los datos que hay que mostrar, todos los datos que hay que mostrar. Cuando el JTable debe presentarse en la pantalla, le solicita al model cada uno de los datos correspondientes a las celdas que efectivamente debe mostrar. De esta manera, si un JTable tiene superficie para mostrar, por ejemplo, 10 filas, y el conjunto de datos que hay que mostrar es mucho más grande que esas 10 filas, el modelo contiene los datos para todo el contenido que hay que mostrar. Sin embargo, JTable le va a solicitar al modelo los datos de las 10 filas visibles. Cuando el usuario desplace con la barra de desplazamiento o se mueva dentro de la tabla, ahí JTable le consultará al modelo los datos que debe mostrar en las nuevas filas que se estén presentando. La clase TableModel estrictamente no es una clase, pero podemos pensarla como una clase abstracta. Tiene muchas derivadas. La derivada más simple de usar es una que se denomina Default Table Model. Es un modelo que sirve para mostrar datos de solo lectura, no sirve para hacer edición en la tabla, pero por otro lado es el más fácil de utilizar. Hay otros que son más flexibles, que permiten funcionalidades bastante más elaboradas, pero resultan relativamente más complejos. Esta clase Default Table Model posee algunos métodos con los que el programador le va a poder establecer los datos que deben mostrarse. Básicamente, dos métodos son los esenciales. Por un lado existe el método setColumnIdentifiers, que va a recibir los textos que deben mostrarse en las cabeceras. setColumnIdentifiers recibe un único parámetro que va a ser de tipo arreglo de cadenas, va a tener que ser un arreglo de strings, de forma tal que cada casillero va a contener una cadena con el texto que va a mostrarse en cada una de las columnas en orden de lectura. Es decir, en el casillero 0 del vector va a estar la cadena que hay que mostrar en la primera columna de la tabla, es decir, la que esté más a la izquierda. Y a medida que se avance en el vector, serán cada una de las columnas moviéndose hacia la derecha. Por otro lado, esta clase posee también un método llamado addRow. addRow recibe un arreglo de objetos, ya no hace falta que sean strings, pueden ser cualquier tipo de objetos, que representen toda una fila. Este método va a tomar este arreglo y cada uno de los casilleros, de una forma similar al método anterior, cada uno de los casilleros va a ocupar una celda de esta nueva fila en el mismo orden. Es decir, el primer casillero del arreglo será la primera columna de la izquierda, el segundo la que sigue a la derecha y así. Razonablemente, addRow va a recibir arreglos del mismo tamaño que el método setColumnIdentifiers. A su vez, ambos van a recibir arreglos cuya cantidad de elementos coincida con la cantidad de columnas que queremos que se muestren. En el caso de que addRow reciba objetos,
en la tabla se va a mostrar el toString de cada uno de estos objetos. Normalmente, sin embargo, va a ser más cómodo que addRow reciba directamente las cadenas ya convertidas, o sea, especificadas con el formato que queremos que se vea efectivamente en la tabla. Una tabla mínima la podemos ver en este código. Suponiendo que existe un control de tablas, en este caso, que se llama JTable1, que es el nombre por defecto que asigna NetBeans a las tablas. Llenar esta tabla de datos requiere crear una instancia de la clase defaultTableModel. A esa instancia, que en este caso el código la llama modelo, va a ser necesario primero asignarle los nombres de las columnas. En este caso, si queremos que las columnas sean nombre y precio, va a ser necesario pasarle a este método un arreglo de cadenas conteniendo en cada casillero esos dos textos, nombre y precio. Dado que este arreglo no va a ser utilizado en ningún otro momento en el código, puede ser práctico no declarar un nuevo vector de strings, crearlo con new, asignarle los casilleros, sino hacer la declaración en línea, en la cual, recordarán, no se le pasa un tamaño al arreglo, sino que se le pasan envueltos en llaves cada uno de los valores. Y este new va a poder identificar la cantidad de valores que se le pasaron y creará un vector de dos casilleros. En general es la forma más simple en este punto de crear este vector. Si el vector ya está disponible en el código fuente por algún otro motivo, porque ya se dispone, ahí se le puede pasar como parámetro el nombre de un arreglo que ya esté cargado. Sin embargo, en la mayoría de los casos, este mecanismo va a ser suficiente. Luego, por cada una de las filas que se desean mostrar en la tabla, hay que llamar una vez al método addRow. addRow va a recibir un vector de objetos, un vector de objects, el cual puede ser llenado de la misma manera en línea. Es decir, crear en este punto un nuevo arreglo de objects sin tamaño y pasarle cada uno de los valores que tenemos que mostrar. Nuevamente, hay que tener cuidado en que si la tabla tiene dos columnas, tanto el vector que se pasa a setColumnIdentifiers como los que se pasan a addRow, todos ellos tengan únicamente dos elementos, ni más ni menos que esos. En este caso se está pasando a addRow un vector de objects que contiene en la primera columna una cadena y en la segunda columna, o en el segundo casillero, un float. Es totalmente válido mezclar tipos de datos en este punto si es que el vector fue definido como un vector de objects. Cuando la tabla efectivamente quiera mostrarse en la pantalla, le consultará al modelo qué dato va en cada celda y la tabla mostrará el toString de ese objeto en cada punto. Una vez que el modelo está completamente lleno, se asigna ese modelo como atributo model de la tabla, ¿sí? Mediante el método setModel. Aunque parezca largo y parezca laborioso, en general cualquier tabla que necesitemos llenar siguiendo esta estructura funciona correctamente y sin ninguna complicación adicional. Razonablemente, cuando se desee llenar la tabla desde algún conjunto de datos, por ejemplo, un array list o un vector de objetos o cualquier otro tipo de colección, en lugar de hacer múltiples llamadas a addRow, razonablemente habrá que recorrer el origen de datos, por ejemplo, un array list, recorrerlo y en cada vuelta armar este vector de objetos con los atributos del objeto que queramos mostrar. En general, la mayoría de las situaciones o la mayoría de los escenarios donde utilicemos el control de tablas va a comportarse de esa manera. Por lo tanto, la estructura general va a ser siempre crear el modelo, asignar las cabeceras, recorrer el origen de datos con un for mejorado o un for o el ciclo que corresponda para el origen
y en cada vuelta llamar una vez a addRow. Finalizado ese ciclo, una sola vez se asigna el modelo y con eso queda la tabla disponible para ser mostrada. Esto puede ejecutarse en el constructor de una ventana debajo del método initComponents o puede ejecutarse frente a cualquier evento de la ventana, por ejemplo, un botón de refrescar, cuando los datos cambien, cuando el origen de datos cambie de datos, o en el momento que se desee. Las tablas son mucho más flexibles, se pueden hacer controles de tablas con edición para que el usuario pueda ir a una celda y escribir un valor y que ese valor cambie en el origen de datos. Son extremadamente flexibles, pueden permitir filtrados, ordenamientos y demás. Sin embargo, en general en esta asignatura lo vamos a usar únicamente para mostrar los datos que se han cargado en algún otro lado. Sin embargo, y a pesar de esto, suele ser muy útil permitir que el usuario seleccione una fila o una celda y que pueda operar con esa celda de alguna manera. Entonces, es necesario conocer además estos métodos. Si necesitamos saber en qué celda el usuario seleccionó con el mouse o con el teclado, el control de tablas tiene dos métodos que nos van a indicar cuál es esa celda. Estos métodos son getSelectedRow, que nos indica en qué fila está parado el foco o en qué fila seleccionó con el mouse, y getSelectedColumn, que nos va a indicar en qué columna está. Estos métodos funcionan de una manera similar a otros que hemos visto con otros controles. Nos van a devolver un -1 si no hay nada seleccionado, y el índice de la fila o de la columna, empezando en 0. 0 para la primera fila, segunda, tercera, avanzando hacia adelante, y lo mismo para las columnas. Adicionalmente, y relacionados con esto, la tabla posee un método llamado getValueAt. Este método recibe un índice de fila y un índice de columna, recibe dos parámetros, y nos va a devolver el objeto relacionado con esa celda. Nos va a devolver una referencia a un objeto. Si la celda la llenamos con strings, nos devolverá un string. Pero si la celda está llenada con un objeto, que en la pantalla se va a ver el toString, getValueAt nos va a devolver el objeto correspondiente con esa celda, al cual podemos enviarle mensajes, solicitarle datos y demás. Este método getValueAt muy habitualmente se relaciona con getSelectedRow y getSelectedColumn, de forma tal que el usuario pueda marcar una celda y frente a algún evento el programa pueda obtener el dato que seleccionó. En general, el uso de getValueAt está relacionado con estos dos siempre o casi siempre. A continuación, vamos a ver cómo hacemos para llenar un control JTable con un conjunto de datos que dispongamos en un programa y vemos cómo operar con ellos.